Ha llegado el aniversario y hemos vuelto todos. Hace un año comenzó una nueva transición. Que ha habido una reacción social, que la sociedad no está tan dormida. ¿Cómo cambiamos el sistema? ¿Desde fuera o desde dentro? Levántate ya del sillón, joder, y sal a la calle. El 15M es fundamentalmente un movimiento de personas, o sea, es un movimiento heterogéneo de mucha gente que en un determinado momento decide levantarse contra el sistema en concreto a nivel internacional, contra el tema de la crisis. El 15M es un movimiento que fue definido el movimiento de los indignados, creo que de forma bastante acertada. Un movimiento nuevo, distinto, muy horizontal, muy espontáneo y que viene a reivindicar otro tipo de política. Y es un movimiento que apunta a otra forma de hacer política y a una democracia real. Este país es más democrático que hace un año en términos de debate y de movilización social, no en términos institucionales, que hay más represión y más recortes. O sea, el 15M, si algo se puede decir, es que es como la unión de todos los movimientos sociales que han tenido luchas dispersas y fragmentadas en España la última década, por fin se fusionan en algo y canalizan en una única dirección todo ese descontento general. Eso significa que el eje que nos divide y en el que nosotros tenemos que incidir no es tanto izquierda-derecha, sino la mayoría que sufre la crisis, que no ha creado, y los de arriba que han provocado una crisis y que sin embargo siguen saliéndose de rositas. Yo quiero que la gente deje de ser ciega y afónica. Porque es que este país está lleno de afónicos y de miopes, pero no miopes, vamos, ciegos totales. El hecho de tener ya una democracia un poco madura, vivimos ya más de 30 años, 35 años de democracia en España, desde que arrancó la nueva democracia, ha hecho que eso también haya un desgaste. Y es verdad que en las épocas que las cosas no van tan bien económicamente, el descontento brota más fácilmente. Porque era realmente necesario que la gente común saliese a la calle a decir los de arriba no nos representan porque no gobiernan para las mayorías, sino que gobiernan para una élite privilegiada. Esta tarde esperamos mucha gente. Van a salir 4 marchas desde los pueblos, desde pueblos alejados incluso de Madrid, y van a ir caminando, se van a reunir en diferentes sitios. Al final estas marchas van a desembocar en 4 plazas, que son Ópera, Cibeles, Atocha y San Bernardo. Y luego desde ahí saldrán hacia Sol para confluir en Sol a las 9 de la noche. Es verdad, antes a las manifestaciones del 1 de mayo pues íbamos los que nos habíamos enfrentado contra la dictadura, pero faltaba ahí una generación y faltaban los jóvenes, y bueno, pues los jóvenes ya han salido. Acordamos movernos un grupo de mayores y decir, bueno, ¿por qué van a tener que ser aquí la gente joven? ¿Por qué van a tener que aguantar aquí la cantidad de insultos despectivos que si perro flauta? Y si tú, individuo joven, te quedas en tu casa, el problema es tuyo y de tu familia. Pero si tú, individuo joven, sales a la calle, te unes con otros para expresar tu situación, eso ya es una actuación política, si no revolucionaria, por lo menos reformista. A las nuevas generaciones que ahora tienen 20 y 30 años no se les reconoce que han sido capaces de articular un movimiento desde abajo como no lo ha logrado ni un solo sindicato ni un solo partido. Lo que nosotros hemos vivido también nos vale, pero lo que los jóvenes necesitan también lo tenemos que aprender. Las redes sociales han sido claves. No es algo que venga de simplemente unos flipados de Internet. Pero los flipados de Internet que han aportado una pureza y una
una limpieza en las demandas y en los modos de expresión que, insisto, ha superado las barreras que nosotros mismos y que esa militancia misma ponía entre los propios y los ajenos, los auténticos y los blandos. Uno de los problemas fundamentales que han tenido el movimiento del 15M es que no ha sabido comunicar. Ha pensado que única y exclusivamente el problema de la comunicación estaba en el tema de las redes y se ha olvidado de la otra parte que todavía hoy crea opinión. El movimiento 15M, si se distingue por algo, es por el movimiento en internet, en redes sociales, y por cómo le han acogido estos medios de contrainformación que se han movido siempre, están obligados a moverse un poco más por debajo, por así decir, y cómo realmente han acogido una versión del 15M más transparente, más clara y más desde abajo, desde la calle. Ha habido un potenciamiento muy fuerte de la comunicación alternativa, ¿no? Las webs de contrainformación yo creo que han ganado mucho. Lo que ha sido interesante es los medios internacionales, que han puesto mucho más interés desde el principio, mucha mayor rigurosidad, que no objetividad porque no existen los medios, pero sí el intento por ser rigurosos, porque sea la propia gente la que hable, por bajar las asambleas, por reflejar las propuestas alternativas que salen de las asambleas. Eso lo han hecho con mayor rigurosidad los medios internacionales que los españoles. El hecho de aparecer en prensa extranjera, claro, dinamitó el hecho de que aquí fuera un titular, por así decir, el 15M. La situación del país no ha dado margen a que la información del 15M rellenara demasiadas páginas. La cobertura de Quesada es un poco, digamos, siempre intencionada. Se ha querido dirigir el movimiento hacia un lado o hacia otro. Se ha manifestado de manera muy clara que hay periodistas que no son periodistas, sino que son más bien comisarios de partidos políticos que de manera muy clara han seguido una estrategia de deslegitimación, criminalización del movimiento, ¿no? Mientras está el Partido Socialista en el gobierno, la derecha intentó utilizar todo lo que pudo el movimiento. Que vino más la desconfianza porque se produjo o brotó ese movimiento justo cuando había unas elecciones autonómicas y municipales cercanas. Pues quizá mucha gente de ahí, si tenía un espíritu más de izquierdas, se empezó ya a marcar unas diferencias. El 15M tiene muchísimas cosas más aprovechables, tanto para informativos, para programas, para informaciones de lo que ha aparecido en los medios. El activismo queda sin raíces si no se elabora, si no hay una elaboración teórica detrás, y los medios sirven para la difusión de esa teoría. Y luego también la utilización política que se hizo en un punto de este desarrollo y muy reciente, ¿no?, que se intentó vincular al movimiento con la violencia. Somos un movimiento absolutamente pacífico y vamos a manifestarnos de una manera pacífica. Tenemos derecho a estar en las calles, a estar en las plazas y a hacer oír nuestra voz. O sea, hay un derecho de manifestación, de expresar tus ideas públicamente, pero no hay un derecho de acampada en un espacio público. Y claro, eso también erosiona derechos de otras personas. Cuando luego llega el momento y la cuestión no se mide en términos de legalidad, sino de legitimidad, que es lo que sucede con los desalojos y con la ocupación de las plazas, que puede que no sea legal estar, ahora es percibido como algo legítimo, se percibe como un derecho ciudadano, hasta la gente que no participa, mucha de la gente que no participa, siente simpatía por ello, por lo tanto, pese a que tú tengas la fuerza y la ley en la mano, pierdes. El resultado final es que ellos intentarán quedar bien y el movimiento del 15M mal.
claro, los partidos mayoritarios han intentado entender y una vez que lo han entendido han intentado apropiarse de alguna forma de todo esto. Yo creo que todos de alguna forma intentaron utilizarla. Uno desde el punto de vista de ganar votos y otro diciendo, cuidado, mirad lo que viene o lo que puede ocurrir. Y el único que no se benefició fue el movimiento 15M. Es que la lectura de las últimas elecciones son esas. Ha habido 4 millones de votos que ha renunciado al chantaje de o yo o el caos, o yo o la derechona, que le es indiferente si gobierna PP, PSOE, IU, UPyD, pero que quieren otras políticas. Creo que los políticos nos han dado muchos motivos para estar indignados. Y ya no estoy poniendo políticos de un color o de otro, de un partido o de otro, estoy poniendo la clase política. El cargo les puede más que la responsabilidad social, que más que sentirse servidores de una sociedad se sienten los amos de esa sociedad. Si desde arriba nos autorizan, pero abajo nos ponen los palitos en las ruedas, pues cada vez ponen más trabas y cada vez tenemos menos estatus de ciudadano. Somos súbditos de un reino muy arcaico. Bueno, nos hemos dado cuenta que el nivel más alto de corrupción está en la política. Hay gobernantes que gobiernan mejor y otros peores, pero que ahora esos gobernantes se conviertan en marionetas manejadas por los mercados y por los bancos, eso en mi vida lo he conocido. Creíamos que estábamos en manos de profesionales y nos hemos dado cuenta que estábamos en manos de tahúres de casino, ¿no? El gobierno este y el gobierno anterior son correas de transmisión del FMI, del Banco Central Europeo. Nuestras políticas no se entienden si no cambia el Banco Central Europeo, si no cambian las agencias internacionales de calificación. Que aunque digan no nos representan, mira, nos representan. A lo mejor los tenemos que cambiar, pero esos políticos nos representan hoy por hoy, han sido elegidos por el pueblo. Y el movimiento ese 15M no lo ha elegido nadie, es espontáneo. No digo que no sea válido, pero tiene menos apoyo, dijéramos, social, en teoría, que un político que ha sido votado por 200.000 personas, 1 millón de personas o lo que sea. La asamblea es soberana y en la asamblea es donde puedes debatir todos tus problemas y llegar a consenso con tus propios convecinos. Toda la estructura asamblearia ha desinflado el personal. Una asamblea es, por definición, es un espacio muy lento de toma de decisiones, es un espacio complejo, cuanta más gente, más complicado, por así decir, pero realmente era la forma que teníamos de que todo fuera horizontal, asambleario, abierto y público. El convertir la plaza pública en un ágora para que entre todos decidamos cuál queremos que sea la forma de gobierno que más nos conviene, eso creo que es el mayor logro del 15M. Que es la raíz del movimiento y el corazón, y que es un sistema más lento, pues sí, pero es que estamos acostumbrados a un poco a las estructuras jerárquicas en las que hay alguien que te dice por dónde tienes que ir y tú o estás de acuerdo y sigues o disientes y creas tu propia corriente. Es un proceso nuevo, estamos aprendiendo. Respeta las ideas, respeta que este señor, aunque sea minoría, exponga lo que todos habéis dicho sí, pero él dice que no, y es solo uno contra todos. Ahí está la virtud del asamblearismo, quiero decir, por fin se le da a alguien un sitio donde pueda hablar y expresar su opinión política sin ningún tipo de censura, ¿no? De hecho, ya cuando estuvimos en Sol, ya el segundo fin de semana, la idea fue que esa estructura de asamblea no se quedara fija en un único sitio, sino que derivara a los barrios de Madrid y que en cada asamblea, en cada barrio, se tratara las problemáticas concretas del barrio, con la gente del barrio, y que bueno, que ya luego eso fuera subiendo hacia la Asamblea Popular de Madrid. En el Sol el año pasado sucedía mucho que, como no había ningún lugar que recogiese, o ese lugar era un poco difuso en el que se recogiesen las propuestas de las distintas asambleas, se discutía durante 3 días en la Comisión de Política a Corto Plazo para decidir cuáles eran nuestros puntos reivindicativos, y luego no había nada que recogiese esas propuestas, que las sedimentase y que las convirtiese en una alternativa concreta, ¿no? Yo creo que eso justamente son los pies de barro que dificultan el futuro del 15M, porque el trasladar el sistema asambleario a una población más amplia, numéricamente hablando, más dispersa, numéricamente hablando,
lo veo muy difícil de articular, ¿no? Su gran virtud, que es muy horizontal, es a largo plazo su talón de Aquiles, porque cuando no hay estructuras estables es muy difícil avanzar y marcarse plazos y objetivos y sobre todo conectar los distintos sectores. Que de repente estemos en una situación en los barrios españoles comparada a la que se vivía en los años 70 o 80 con las asociaciones de barrio, pero ahora son las asambleas de barrio, significa que el motor de la sociedad civil de la transición española ha reaparecido. Creo que hace falta pedagogía política en todos los sentidos, o sea, no solamente el movimiento 15M al resto de la sociedad, sino al resto de la sociedad y las instituciones hacia el 15M, ¿no? A nivel de pedagogía política, las asambleas y la penetración en barrios, ciudades, pueblos de España solo es comparable a las misiones pedagógicas de la Segunda República, cuando iba gente como Lorca con la barraca explicando lo que era democracia y lo que eran unas elecciones. De la política y la economía es que me han dado igual y sin embargo me estoy enterando de cosas que en ningún momento, en otro momento hubiera pensado que me iba a enterar. Y luego, por supuesto, que ha generado una conciencia crítica en general que va desde pequeños hasta mayores que antes no había en España. 515M no hay carné, no hay firma, no hay contratos, es la ciudadanía. No es solo una relación de compañerismo, de intentar cambiar este sistema, ¿no?, tan inhumano, sino es una relación ya de amistad y de afecto muy fuerte entre nosotros, porque se ha reunido mucha gente con bastante sensibilidad, con mucho corazón y es maravilloso convivir y estar con ellos. Que ha logrado canalizar en una única dirección un descontento en general que antes estaba disperso y que ha logrado también cambiar la agenda mediática y política de este país. Virtudes, el simple hecho de haberse creado como tal y haber sido un movimiento y haber creado esa dinámica del 15M. Eso, el sacar los problemas del ámbito individuo al ámbito colectivo. Son muchos, pero fundamentalmente yo señalaría el legitimar hablar de política, el poner de moda hablar de política, el poner de moda hacer política. El pretender algo que no se pretendía desde hacía décadas, ¿no? Presentar una alternativa al orden establecido, a ese liberalismo-capitalismo. Que es democracia, que es masivo, que cuenta con la participación de mucha gente que nunca se había sentido activa políticamente y eso es muy bonito, que es un momento de empoderamiento colectivo de los de abajo que yo no había visto nunca, no había vivido nunca y que me parece precioso. Ha puesto en evidencia una opinión pública que negaba los periodistas y que negaban los parlamentarios y los gobiernos una vez que llegaban al poder, que ha dado la vuelta a este país en las agendas de debate, que ha logrado en los términos, si no ha logrado más en los términos periodísticos y políticos, es por falta de receptividad en esas esferas. Es un movimiento ciudadano con bastante independencia. Lento porque vamos lejos, efectivamente. No son soluciones que se puedan resolver de la noche a la mañana. Esto efectivamente muchas veces nos quema. Llevamos nuestras autocríticas y nuestras reuniones de discusión para ver qué hacemos bien, qué hacemos mal. Que no ha sabido llegar a los centros de trabajo ni al mundo rural, no ha sabido organizar a la clase trabajadora. El 15M se tenía que haber más o menos mojado en el tema de las elecciones. Me da lo mismo que pidiera el voto en blanco, me da lo mismo que pidiera el voto para un partido, me da exactamente igual, pero esa masa, ese movimiento, esas ganas de, no se puede ir por la alcantarilla o no se la puede llevar el viento. Hace mal si no se vincula de alguna manera a partidos o a organizaciones sindicales que puedan aportarle toda una experiencia de lucha.
No ha conseguido cosas concretas, en el sentido de políticas públicas concretas, fundamentalmente porque no gobierna. Ha conseguido que muchos de sus temas y de su espíritu calen en los partidos políticos, pero no que se conviertan literalmente en políticas públicas, pero eso es más o menos normal que no suceda tampoco. A lo mejor todavía nos falta definir mejor las cosas y definir mejor nuestras ideas. Le ha faltado, a mi modo de entender, continuidad. Quizá nosotros tenemos que entonar nuestro mea culpa y ver cómo podemos luchar más y más para convencer. Tenían razones, lo que pasa que yo creo que no encontraron soluciones. ¿Que hay que hacer ruido? Sí, pero de una manera, yo creo, más inteligente. El año pasado fue especial, porque fue el resurgimiento y fue maravilloso. Entonces, bueno, este año ha habido participación, no sé hasta qué punto, si más o menos. Yo el año pasado estuve en la manifestación del 15M y fue grandiosa. Nunca segundas partes fueron iguales que las primeras, pero bueno, si sirve para nuevamente encender la vela, bienvenido sea. Ha logrado algunas victorias, ¿no? Que yo concretaría en dos fundamentalmente. O sea, primero que ha creado que ha logrado forjar, por así decir, una nueva identidad contestataria, ¿sabes? O sea, hay una nueva identidad de lucha, hay un nuevo sujeto político en España. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que ha cambiado la agenda política. O sea, la agenda política que se debate ya no es la que quieren los medios de comunicación, sino que ahora es la ciudadanía que desde abajo ha conseguido sacar determinados temas a la luz. Yo pienso que el 15M va a conseguir muchas cosas. Creo que este año ha sido un año de gestación y que ahora vamos a empezar a parir. No se va a estancar. No se va a estancar ni como quieren las autoridades que gobiernan en las trincheras. Cuando quede claro que dentro del régimen, dentro de los dos grandes partidos mayoritarios, en su alternancia, no se ofrecen soluciones reales para la gente, creo que el movimiento seguirá creciendo y creo que de aquí a poco tiempo empezará a plantearse la cuestión de las instituciones, por lo menos a nivel local, que es un buen comienzo y es un comienzo sencillo. Que la gente ya ha abierto los ojos y está empezando a pensar. No conciben que se mueva alguien porque te salga de aquí dentro y te emocione y te... Vamos, es que te indigna, ¿no? Inevitablemente van a tener que volver la mirada hacia un movimiento ciudadano, que es lo que es un movimiento ciudadano. Lo que el 15M está poniendo en práctica, ya no exigiendo, es la autogestión de la sociedad civil. La sociedad civil como motor de una transición permanente. El futuro del 15M está íntimamente ligado al futuro de la crisis. La crisis se va a agudizar de forma notable y eso va a aumentar la vida y la existencia del 15M. Por eso, para articular una mayoría social más fuerte, es más inteligente que la línea que dibuje el campo político sea los de abajo contra los de arriba, porque los de abajo somos más y si nos organizamos los de arriba caen. Estos somos todos y lo otro también somos todos y el agua somos todos y es que todos somos todo, ¿no? Y nos lo están arrebatando todo. Y me interesa nada si quien gobierna se me define de derechas o de izquierdas. Quiero políticas sociales para el conjunto de la mayoría social de este país. Quiero control de los partidos políticos, sean o no sean de mi ideología. En psicología evolutiva dicen que hay como un 15% de personas que llegan a tener el sentido del altruismo. Y bueno, pues yo creo que ese sentido del altruismo, con la lucha, con la comunicación entre las personas y con toda esta actividad, puede extenderse. Y saber que hoy por ti y mañana por mí. Cambiemos de azul, tal vez de ciudad, mejor de trabajo. La vida nos atrapará sin remedio junto al mar. Aún nos queda tiempo.
estrepitosa.